Ok, bien, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por unirse a esta sala de sesiones simultáneas sobre prestación de servicios sociales integrales durante el COVID-19, lecciones del programa Mi Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las sesiones concurrentes reúnen a diversos profesionales, experiencias y perspectivas que examinan nuevas investigaciones, pruebas, estrategias y además permiten la interacción con sus pares en temas emergentes. Los animamos a que participen activamente, hagan preguntas y compartan ideas con nuestros presentadores. Pueden utilizar el chat para escribir sus preguntas y comentarios durante las presentaciones y si el tiempo lo permite, podemos abrir micrófonos a algunas personas para participar luego de cada sesión. Mientras tanto, pueden ir haciendo preguntas en el chat. Bueno, nuestros oradores de esta mañana son Juan Barco, director de proyectos para Chemonix. Juan es experto en política social y ha trabajado en el desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza extrema y en proyectos de apoyo a comunidades afrodescendientes e indígenas en Colombia, así como las víctimas del conflicto armado. Previamente lideró la implementación de la estrategia Cero para Siempre, plataforma gubernamental para el desarrollo infantil temprano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El señor Barco tiene una doble licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario y una maestría en Gestión y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes. También nos acompaña Kelly Bunkers, quien es asociada senior de Maestral International. Kelly ha estado involucrada en temas de protección y cuidado infantil durante las últimas 3 décadas, trabajando en más de 20 países. Su trabajo se ha centrado en el fortalecimiento del sistema de protección infantil, con énfasis en el cuidado de las niñas y los niños, la fuerza laboral de servicios sociales y los niños afectados o que viven con VIH. Ha estado involucrada en el diseño, implementación y evaluación de políticas, programación, investigación y promoción en América Latina, Europa del Este y África. Kelly ha trabajado con UNICEF, fundaciones privadas, gobiernos nacionales y ONG locales e internacionales en apoyo del cuidado familiar seguro y enriquecedor para los niños atendidos por una fuerza laboral bien capacitada. También nos acompaña Juan Angulo, quien es director técnico de la Dirección de Familias y Comunidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El señor Angulo estudió Ciencias Políticas y Filosofía con especialización en Economía en la Universidad de los Andes, Bogotá. Tiene una maestría en Administración Pública de la London School of Economics, amplia experiencia en el diseño de implementación de políticas públicas. También trabajó anteriormente para la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza, ANSPE, la Subdirección General del Departamento Nacional de Planeación y la Alcaldía de Bogotá, entre otros. Ahora, sin más preámbulos, podemos seguir con la presentación y les dejo con ustedes a Juan. Adelante, Juan. Jason, muchas gracias al Core Group por el espacio y a todos los asistentes. Vamos a presentar un breve contexto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el diseño y desarrollo de Mi Familia, un programa que busca fortalecer la capacidad familiar y comunitaria a través del apoyo psicosocial para promover el desarrollo y la protección integral de los niños y adolescentes. Igualmente, haremos referencia al proceso de adaptación de Mi Familia para acompañar familias y comunidades de manera remota debido a la pandemia y mantener así la prestación del servicio, y mostraremos los resultados de un proceso de monitoreo y seguimiento a la implementación del programa para conocer la satisfacción, la fidelidad y la calidad en la etapa de atención. Y finalmente, las principales recomendaciones para la operación de Mi Familia durante este año. Los dejo con mi colega Juan Pablo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Como dice Juan Sebastián, vamos a estar hablando de la experiencia de implementación de Mi Familia, un programa de acompañamiento psicosocial en el contexto colombiano. Antes de entrar en materia, quisiera explicar un poco desde dónde estamos implementando esta estrategia. Mi Familia es un programa que se implementa desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una institución del gobierno central colombiano que se encarga de diseñar e implementar las principales políticas para la primera infancia, la adolescencia y la juventud en Colombia.
tiene una particularidad muy importante y es que es rectora también del sistema de protección como tal, y es en ese contexto donde estamos, en la Dirección de Familias y Comunidades, donde prestamos servicios complementarios de acompañamiento psicosocial familiar a familias con niños, niñas y adolescentes que están también en otros servicios del instituto. Es así como nuestro principal programa es Mi Familia, un programa intensivo en visitas en el hogar de acompañamiento psicosocial especializado. Mi Familia tiene como por objetivo fortalecer las capacidades de las familias para involucrar a las familias en el desarrollo y la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y tiene un foco muy importante en la prevención, reducción y mitigación de los efectos de la violencia. Como les decía, es un programa donde el principal servicio es un equipo psicosocial que acompaña a unas familias con unas particularidades muy importantes. Tenemos un marco conceptual, un framework que se sustenta en teoría de las habilidades en la infancia, donde se resalta que las habilidades parentales y las capacidades de las familias tienen unos efectos positivos en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, ciertas evaluaciones de impacto de la política de primera infancia en Colombia siempre habían resaltado que el país tenía que hacer un esfuerzo mayor en involucrar a las familias y a los padres en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Para suplir, digamos, este vacío de la política como tal de la primera infancia en Colombia, diseñamos Mi Familia, un programa de atención psicosocial especializada que tiene otro frente también muy importante, que es promover acceso a servicios complementarios de la oferta social del gobierno central también. Es decir, tenemos dos frentes, un frente de acompañamiento psicosocial y otro frente de convergencia de oferta que promueve la inclusión social también de estas familias. Esto en el contexto colombiano es muy importante, dado que los beneficiarios como tal de Mi Familia son familias con unos indicadores de pobreza y vulnerabilidad también mucho mayores que el promedio de los colombianos, y estos dos frentes con el objetivo de promover el desarrollo y la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Mi Familia tiene un diseño operativo sencillo, pero riguroso, que parte con un diagnóstico que realizan los equipos psicosociales a los hogares. Este diagnóstico se realiza en dos frentes. Primero es un diagnóstico psicosocial, donde utilizamos una serie de test psicosociales, donde hacemos un diagnóstico de la regulación emocional de la familia, los tipos de vinculación entre cuidadores y los niños, las prácticas de disciplina positiva, si son adecuadas o no. También realizamos unos diagnósticos socioeconómicos para saber a qué servicios sociales podemos derivar también a estas familias. Una vez realizamos el diagnóstico en las primeras visitas, realizamos un acompañamiento muy a la medida de las necesidades de las familias. Básicamente, el acompañamiento psicosocial de Mi Familia se compone de visitas en el hogar y encuentros grupales. Una vez ejecutamos los dos componentes de acompañamiento psicosocial y de convergencia de oferta, realizamos también una evaluación ex post para evidenciar el avance de estas familias durante el acompañamiento. Mi Familia, como les decía, principalmente se compone de visitas en el hogar y encuentros grupales. Tiene dos características muy importantes dentro de los programas de acompañamiento familiar. La primera característica es que tiene diferentes grupos poblacionales. Dentro de Mi Familia tenemos familias con niños en primera infancia, familias con niños con discapacidad, familias con niños que estuvieron en procesos de protección como tal del instituto, familias con jóvenes que han egresado del sistema de responsabilidad penal adolescente. Esa es una característica principal. Podemos abarcar diferentes poblaciones con este acompañamiento. Y otra característica muy importante es que es un programa modular, es decir, que se adecúa metodológicamente también a las características de cada familia. Tenemos dos tipos de acompañamiento principalmente, un acompañamiento que llamamos el acompañamiento preventivo, que se dirige principalmente a esas familias donde aún no se han materializado esos riesgos de violencia o vulneraciones de derechos, pero que están en cierto riesgo. Es un acompañamiento que se compone de 9 visitas en el hogar y 4 encuentros grupales.
Principalmente la población objetivo de esta modalidad preventiva son familias con niños en primera infancia y familias con niños con discapacidad. Adicionalmente, tenemos, un segundo que está pasando un avión. Adicionalmente tenemos un tipo de acompañamiento que es un acompañamiento más intensivo, que llamamos el acompañamiento más especializado. Es un acompañamiento un poco más largo que se compone de 13 visitas en el hogar y 4 encuentros grupales. Este acompañamiento está dirigido a familias que ya han materializado los riesgos de vulneración, donde han habido casos de violencia intrafamiliar. Principalmente son familias con niños en procesos de protección y familias con jóvenes que egresaron del sistema de responsabilidad penal adolescente. Los dos tipos de acompañamiento se implementan en un periodo de 11 meses por un equipo psicosocial como tal. Como les decía, tenemos una estructura modular. ¿Qué quiere decir esto? Mi familia comienza como tal con un ciclo básico de acompañamiento donde los equipos psicosociales trabajan unas metodologías a todos los beneficiarios como tal. En este ciclo básico trabajamos, por ejemplo, temas como son la autoeficacia parental, la regulación emocional, la disciplina positiva, la comunicación asertiva, la resolución pacífica de conflictos, pero también tenemos unos módulos como tal de especialización según las características de la familia. En estos módulos de especialización, los equipos psicosociales trabajan, por ejemplo, metodologías de reintegros familiares sostenibles de los niños que han estado en instituciones de protección y vuelven otra vez a su entorno familiar. Estamos trabajando con ellos unas metodologías de reintegros familiares que son pues bastante difíciles desde el componente psicosocial. Trabajamos también metodologías con las familias de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y metodologías también muy delicadas como son la prevención del abuso o la violencia sexual. Estas metodologías están básicamente consignadas en unas cartillas y son una serie de toolbox que tienen los profesionales psicosociales para realizar con las familias. Sin embargo, ellos también adaptan este toolbox a las condiciones y al contexto de cada familia. Es muy importante mencionar que mi familia es intensivo en capital humano. El principal servicio que nosotros ofrecemos a las familias es el equipo psicosocial que llega a tocar la puerta de la familia. Tenemos dos tipos de perfiles dentro del acompañamiento que realizamos. Primero están los profesionales de acompañamiento psicosocial, que son los que están en la primera línea de atención, los que llegan directamente a trabajar con las familias. Cada profesional psicosocial tiene a cargo 22 familias. Esto le permite al profesional tener un acompañamiento muy personalizado y muy especializado con la familia, dado que va a trabajar con 22 familias en un periodo de 11 meses. Tiene la posibilidad de involucrarse muchísimo en este acompañamiento y hacer un acompañamiento muy a la medida y hacerlo de forma muy personalizada. Tenemos también las unidades de asistencia técnica que no trabajan necesariamente directamente con las familias, sino con los equipos psicosociales. Cada profesional de asistencia técnica que tiene un perfil más alto y más especializado tiene a cargo 10 profesionales psicosociales. Estas unidades de asistencia técnica para nosotros son claves para hacer gestión de casos cada vez más complejos, de revisar cómo están haciendo los equipos psicosociales el acompañamiento y funcionar un poco como supervisores como tal del acompañamiento y elevar la calidad del acompañamiento. En el 2020 tuvimos una fuerza de trabajo de aproximadamente 3.400 profesionales en todo el territorio colombiano. El 2020 fue la primera implementación como tal de mi familia. Estuvimos atendiendo 64.224 familias en todo el territorio colombiano. Dentro de las caracterizaciones que realizamos, evidenciamos que el 50% de estas familias tenían niños en primera infancia, aproximadamente el 15% de estas familias tenían niños en protección. De las características socioeconómicas resaltaron mucho las jefaturas femeninas. Tenemos también una composición principalmente de hogares monoparentales y también con edades
bastante jóvenes, es decir, los beneficiarios de mi familia nos dimos cuenta que eran hogares bien jóvenes y con unas condiciones de pobreza multidimensional también mucho más elevadas que el promedio de los colombianos. Es así como al inicio del 2020 teníamos ya identificada esta población, la teníamos vinculada al programa y, como ustedes saben, en el primer trimestre del 2020 inició la emergencia económica y sanitaria y tuvimos que realizar una serie de adecuaciones como tal para prestar un servicio cada vez más oportuno de acompañamiento psicosocial en el marco de la pandemia. Aquí le voy a ceder la palabra a mi colega Juan Sebastián, que va a explicar un poco cuáles fueron esas adaptaciones que nosotros realizamos en el marco del acompañamiento psicosocial para brindar y aprovechar estos equipos psicosociales para mitigar los efectos de la emergencia económica y social. Bueno, muchísimas gracias. Sí, como lo mencionas, cuando la implementación estaba en su etapa inicial, en el proceso de vinculación de familias, surge la pandemia y esto obliga al equipo técnico del ICBF a tomar decisiones muy rápidas. La Dirección de Familias y Comunidades del ICBF toma la decisión de implementar Mi Familia en la modalidad no presencial, que implica un apoyo remoto a las familias a través principalmente de llamadas telefónicas. Todo un reto, especialmente porque hasta ese momento era impensable que en materia de servicios sociales y acompañamiento psicosocial se pudiera dar de manera remota, por teléfono, a través del smartphone. El acompañamiento no presencial a las familias también implicaba un reto de adaptar todas esas cartillas técnicas que se habían diseñado en protocolos telefónicos y adicionalmente implicaba también un entrenamiento a los profesionales de acompañamiento psicosocial para que pudieran efectivamente desarrollar de la mejor manera posible los protocolos, pero también adaptar los protocolos al contexto territorial. Junto con Maestral apoyamos este proceso de adaptación y esto, por supuesto, supuso un reto técnico. Teníamos poco tiempo, pero también muchas rondas de conversaciones técnicas con el equipo del ICBF para encontrar las mejores alternativas y también las revisiones, por supuesto, de este material de manera muy exhaustiva para que fuera lo más cercano posible a las necesidades de las familias. Esto también de alguna manera supuso que pudiéramos implementar una idea que habíamos empezado a trabajar desde el comienzo del año 2020. Junto con la Dirección de Familias y Comunidades, se había planteado la necesidad de hacer un seguimiento y monitoreo durante la implementación de Mi Familia. Dada la coyuntura de la pandemia y la transición a una modalidad de atención no presencial, adaptamos también este esquema de monitoreo a unas encuestas virtuales, a unas encuestas telefónicas. Y además se hizo mucho más apremiante este esquema, mucho más apremiante en la medida en que necesitábamos de alguna manera revisar cómo se estaba dando la implementación de Mi Familia. ¿Qué medía particularmente este esquema de seguimiento y monitoreo? Medía la satisfacción de las familias con el acompañamiento, medía la fidelidad de la implementación y la reacción en general con la prestación del servicio. A través de encuestas se hacen distintos grupos focales, encuestas a los profesionales de acompañamiento psicosocial y también a las familias. Los resultados de este esquema, de esta evaluación de seguimiento y monitoreo, será presentado enseguida por Kelly. Kelly, adelante. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. La próxima, Juan Pablo. Y como dijo Juan Sebastián, hicimos un monitoreo y evaluación del piloto. Y primero hicimos una encuesta para las familias que participaban y también hicimos una encuesta para los PAF, los profesionales que trabajan directamente con la familia. Un total de 338 familias participaron y un total de 926 PAF participó, mucho más que nosotros esperábamos. Y eso fue porque los PAF que recibieron la invitación y el link a la encuesta estaban tan entusiasmadas que compartieron con sus compañeros. Entonces tuvimos un total mucho más grande. Y
también tuvimos unos grupos focales, 6 en total, 4 con los PAF y 2 con las unidades técnicas. Estuvieron un total de 43 participantes, la mayoría mujeres, pero también tuvimos hombres, y tuvimos 6 porque representaron 6 regiones geográficas del país. Entonces, los niveles de satisfacción con el programa de mi familia fueron muy altos. Como pueden ver, un total de 95.6 reportaron satisfechos o muy satisfechos y ninguno reportaron que no fueron satisfechos con el programa. La información se consideró importante en el papel de crianza de los adultos, con casi 97% reportando que sí la información fue importante, y un total de 96.5% que la información fue muy útil para los niños, niñas y adolescentes. También con la implementación o entrega del programa hubo altos niveles también de satisfacción, con casi 94% diciendo que sí, la llamada hubo satisfactoria. Las familias también consideran que los PAF tomaron en cuenta sus opiniones y respondieron a sus preguntas durante las llamadas. Y también algo importante es que la participación de los niños, niñas y adolescentes fueron más bajo que esperábamos, con casi 52% reportaron que casi siempre o siempre participaban. Y eso tenemos que explorar un poquito más porque eso fue. No sabemos si era la hora del tiempo de la llamada o si los papás no querían la participación de los niños, pero lo importante es que la participación de los niños, niñas y adolescentes es algo muy importante en el programa. Entonces es algo que en el futuro vamos a explorar más. Perfecto. Y los hallazgos de la encuesta de los PAF también reportaron que dijeron que casi siempre o siempre podían ganar los objetivos de la sesión, y también la mayoría sintieron que la familia casi siempre o siempre entendieron las lecciones y los temas que presentaron durante la sesión. También hubo menos participación de los hombres en las sesiones, pero algo interesante que los PAF fueron muy creativos y innovadores en la manera en cómo llamaron a las familias. Muchos llamaron después de las horas de trabajo o de la escuela, también los fines de semana. Entonces, eso fue algo muy interesante, y 84% de los participantes dijeron que sí, la información hubo muy relevante y útil. Y ahora me gustaría pasar a mi colega Juan Pablo. Bueno, un poco para terminar, voy a retomar también algo que comentamos al inicio, y es que creemos que la pandemia y la emergencia económica aceleró muchísimo los diseños y la implementación como tal de política del acompañamiento psicosocial, dado que tuvimos nosotros que implementamos primero una oferta de acompañamiento nueva, un programa nuevo de acompañamiento psicosocial. Este acompañamiento tuvo que adaptarse rápidamente, como comentó Juan Sebastián, y dado que lo tuvimos que adaptar rápidamente y estábamos viviendo un contexto también muy particular, no quisimos perder la oportunidad de evaluarlo como lo expone Kelly. Entonces creo yo que este año, digamos que en el que realizamos la evaluación, nos deja unas enseñanzas muy grandes para los servicios de acompañamiento
psicosocial que nosotros logramos capturar vía como tal esta evaluación rápida que hicimos con colaboración de HRH y Maestra como aliados. Hay unas recomendaciones importantes que nos gustaría resaltar, y la primera como tal creo yo que es puede ser evidente para los que estén en este salón, pero creo que para Latinoamérica y para la región es muy importante, y es que el acompañamiento no presencial y virtual para proveer servicios de acompañamiento psicosocial creo que llegan a la región para quedarse. Es decir, dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en el caso colombiano habíamos explorado muy poco estas metodologías de acompañamiento no presencial y virtual, y este año de emergencia económica nos dice a nosotros que sí es posible utilizar estos métodos no presenciales y virtuales para realizar un acompañamiento no presencial con los beneficiarios. Esto para el caso colombiano es muy importante, dado que tenemos una geografía muy particular, donde tenemos unas ciudades y unos centros aglomerados muy importantes, pero también tenemos un país que vive en zonas rurales y rurales dispersas, donde el acceso es más difícil, donde el acceso al talento humano psicosocial también es mucho más complejo. Así que creo yo que nos hemos dado cuenta que podemos romper esas barreras de la presencialidad y llegar con servicios psicosociales al territorio colombiano, y tenemos que estar innovando muchísimo en combinar estas formas de implementar el acompañamiento psicosocial con formas presenciales y no presenciales. Resalto mucho también en la evaluación que tenemos que fortalecer muchísimo la articulación entre los profesionales psicosociales de mi familia, pero también con las autoridades y los defensores de familia que tienen los procesos, digamos, legales de los niños en protección. Tenemos que articular estos dos frentes, los psicólogos con las autoridades como tal que tienen los procesos, esto con el fin de poder posicionar a mi familia como un programa donde se pueda realizar una buena gestión de casos complejos, y donde los profesionales psicosociales cada vez tengan más conocimiento para derivar a los beneficiarios del acompañamiento a servicios cada vez más especializados. Por ejemplo, si se necesita una atención en salud más especializada, si se tiene que tomar una acción un poco más, digamos, contundente con ayuda de los defensores de familia. Tenemos que fortalecer mucho esta unión entre estos dos equipos para proveer cada vez un servicio más oportuno con las familias. Tenemos que fortalecer también muchísimo la capacitación como tal de estos profesionales de acompañamiento familiar. Los equipos psicosociales necesitan constantemente entrenamiento, hacer estudios de caso, hacer simulaciones de los casos que van a estar atendiendo para poder tomar cada vez decisiones más rápidas, y sobre todo en el contexto colombiano nos hemos dado cuenta que tenemos que fortalecer muchísimo en los sistemas de seguimiento y monitoreo, unos sistemas de seguimiento y monitoreo que estén muy orientados al resultado del acompañamiento, que podamos evidenciar cuáles fueron en concreto y de forma objetiva los avances de cada familia, y poder monitorear esto de una forma cada vez más rigurosa. Estaremos, digamos, en eso dentro de los retos del 2021. Como lo comentaba mi colega Kelly, tenemos que estar trabajando muchísimo también para promover la participación de los niños en las sesiones psicosociales, también, digamos, promover muchísimo la participación de los jóvenes en el acompañamiento, sobre todo también, por ejemplo, de los jóvenes que egresaron del sistema de responsabilidad penal, volver esto un acompañamiento atractivo para toda la familia, y también promover la participación de los padres. Nos dimos cuenta, como dice Kelly, que el principal beneficiario del acompañamiento fue la madre jefe de hogar. Tenemos que trabajar mucho para involucrar a los padres y al resto del entorno familiar. Yo creo que esas básicamente son como las recomendaciones que queríamos resaltar, y pues para no extenderme más, los invito a que si alguno quiere socializar sus preguntas, los podamos responder en un tiempo adecuado. Así que pues, muchísimas gracias a todos por su tiempo, y estamos atentos a responder inquietudes.
Hola, ya hay una pregunta. Claudia Yanten consulta en qué consisten las metodologías de reintegro sostenibles. Bueno, si quiere, nosotros podemos explicar el apoyo que hemos podido dar a la Dirección de Familias y Comunidades, y usted también podría ampliar un poco más ese proceso, que es un proceso crítico y muy importante, el proceso de reunificación y reintegración. Junto con Maestral, el año pasado pudimos recoger evidencia global de los procesos de reintegración y reunificación, un documento muy interesante que presentamos a la Dirección de Protección y a la Dirección de Familias y Comunidades, por ser precisamente este punto, el de la reunificación, el de la reintegración, un punto en donde confluyen ambas direcciones. Posterior a eso, diseñamos una guía técnica, trabajamos con el equipo técnico de la Dirección de Familias y Comunidades en el esquema de cómo sería esta guía técnica, y pudimos construir una primera guía técnica que recogía todas estas lecciones aprendidas de reunificación y reintegración. Pero también nos dimos cuenta que el proceso es a su vez complejo y que para ser un proceso exitoso, eficiente, que disminuya la reincidencia de las familias en el sistema, la separación innecesaria, teníamos que seguir profundizando en nuevas guías técnicas, y por eso este año hemos estado trabajando nuevamente en 4 guías técnicas adicionales, 4 cartillas adicionales que profundizan ese proceso de reunificación y reintegración. Yo dejaría ahí, no sé si Kelly y Juan Pablo quieran agregar algo más. Sí, puedo. Gracias, Juan Sebastián. Creo que es importante nosotros cuando hablamos con los colegas de ICBF, reconocemos que mi familia era una plataforma y una oportunidad de llegar a esos niños, niñas y adolescentes y sus familias directo con información que realmente puede ayudar antes, durante y después del proceso de reunificación. Y creo que lo que nos dimos cuenta que hay mucha información relevante a las familias que, número uno, ayuda en apoyar a la familia a entender qué experiencia tiene la separación y vivir en un hogar de protección o con una familia de acogimiento, qué reacción puede tener el niño. Y lo más importante tal vez también es dar el conocimiento y herramienta a los papás en cómo pueden apoyar, cuidar al niño y al final, como se dice, como sobrevivir y mejorar algunos de los problemas que tal vez fueron a los raíces de la separación inicial. Entonces, la idea es utilizando la oportunidad de llegar directamente a esas familias con el programa de Mi Familia, con los temas básicos, pero también con temas especiales que reflejan la situación de los niños y las familias. Juan Sebastián, no sé si quiere, o Juan Pablo, perdón, Juan Pablo. Gracias. Yo podría agregar, y es que para nosotros el reintegro sostenible ha sido casi que un principal resultado y efecto esperado del acompañamiento. Un poco también para contextualizar la importancia de la pregunta, es que en Colombia el sistema de protección se ha especializado mucho más en un sistema de protección que trabaja en instituciones intramurales donde se han separado los niños de las familias, y nos hemos especializado muchísimo en hacer procesos de restablecimiento de derechos al interior de instituciones, separando los niños de sus familias. Mi Familia nace un poco de evidenciar este hallazgo y de generar una oferta alternativa para que nosotros podamos promover procesos de restablecimiento de derechos en el entorno familiar. Es así como esperamos que con este acompañamiento psicosocial familiar Colombia pueda dar un paso más y promover estos reintegros familiares de los niños a las instituciones. Hay mucha evidencia alrededor, como muchos saben también, y es que estos reintegros pueden ser exitosos en el corto plazo, pero en el largo plazo
puede volver a haber una reincidencia del hogar en la vulneración de derechos, así que hemos estado trabajando pues muchísimo con maestras sobre todo y HRH por empezar a dar un paso más en la política colombiana para lograr estos reintegros familiares de una forma más sostenible. Gracias. También Nicole Brown les consulta sobre cuál es la capacitación que reciben los líderes de la unidad de servicios sociales y cómo son elegidos para este rol. Bien, yo puedo comenzar a responder esta pregunta. Las unidades de asistencia técnica y los supervisores como tal del acompañamiento tienen un nivel de especialización mayor que los profesionales psicosociales. Normalmente se les pide unos años más de experiencia, unos estudios también un poco más especializados. El profesional de asistencia técnica hemos querido nosotros que tenga una percepción global de las familias que estamos acompañando como tal dentro de mi familia. El profesional psicosocial tiene una particularidad y es que se puede concentrar mucho en el caso de la familia, pero este profesional de asistencia técnica puede tener como la imagen global. Para eso hemos estado realizando mucha capacitación para que puedan interpretar, por ejemplo, los instrumentos de diagnóstico de los test psicosociales y los instrumentos de diagnóstico socioeconómico de las familias. Se pueden especializar un poco más en esta interpretación de los resultados y darle feedback a los profesionales psicosociales sobre qué están arrojando los datos del acompañamiento, mirando un poco más digamos, el global de los beneficiarios como tal, que están en la modalidad, teniendo unas sesiones de retroalimentación, diciendo, por ejemplo, las familias que tienen niños en protección tienen unas jefaturas femeninas un poco más marcadas, son hogares monoparentales, deberíamos orientar este acompañamiento hacia esta perspectiva. Con las familias de los niños en primera infancia están evidenciando estos resultados, deberíamos orientar el acompañamiento hacia esto. Ellos tienen una perspectiva un poco más global del acompañamiento. También se han especializado mucho en hacer los links con la gestión de oferta y los servicios complementarios. Por ejemplo, el profesional psicosocial llega con una necesidad de un servicio de salud y se la comenta a su supervisor y el supervisor toca las puertas también de la institución de salud y pueden hacer ese proceso de convergencia de oferta. Digamos que yo lo veo como una instancia que puede tener un conocimiento un poco más general de las necesidades psicosociales, pero también de las necesidades de convergencia de oferta del grupo grande de familias que están atendiendo. Ahí también nos dimos cuenta que teníamos que reforzar muchísimo la capacitación con estos profesionales y con estos supervisores, con la evaluación que realizamos, que estuvimos exponiendo, y nos dimos cuenta que de golpe la forma más eficiente para poder mejorar la capacitación de estos profesionales y de estos supervisores va a ser mediante un curso virtual que vamos a estar diseñando e implementando en el 2021, donde podemos poner casos específicos para estos profesionales y estos supervisores y evaluar también su gestión. Ahí le puedo dar la palabra a Juan Sebastián, que ha estado, digamos, de herramientas para la respuesta. Bueno, muchas gracias, Juan. Sí, el año pasado también aprovechamos el diseño que habíamos hecho de las cartillas y el apoyo técnico que habíamos dado al equipo de la Dirección de Familias y Comunidades para apoyar una serie de entrenamientos de estos equipos. Por un lado, los enlaces de familia en todas las regionales del país y por otro lado, que estos enlaces de familia tuvieran la capacidad y el conocimiento en esta caja de herramientas de mi familia para poder llevar este entrenamiento a cada uno de los operadores. Ahí tuvimos pues, muchas discusiones también con el equipo técnico muy interesantes de cómo dar este proceso de entrenamiento. Este año hemos también apoyado un proceso de recolección de lecciones aprendidas bien interesante de esta primera etapa de implementación que también va a servir, por supuesto, para mejorar la implementación y hemos venido también apoyando el proceso de poder organizar toda esta información de mi familia, que es muy interesante, las cartillas, todo lo que se ha venido elaborando para poder traducir eso en un curso de entrenamiento sencillo y anual para todos los operadores de tal forma que pues, se tengan unos estándares mínimos en ese proceso de entrenamiento.
Gracias. Claudia está solicitando la palabra. Quizás Olivia nos ayuda habilitando el micrófono, por favor. Hola, pues muchísimas gracias primero a los presentadores, excelente. Dos preguntas. La primera, ¿me están escuchando bien? Listo. La primera es dentro de la experiencia que yo he tenido adaptando COVID a las necesidades cuando empiezas a hacer terapias o otro tipo de cosas a distancia, y he trabajado más en la zona altoandina en Perú, ha sido que no hay acceso necesariamente, no todas las familias cuentan con el acceso al internet o al teléfono, o el teléfono está limitado porque los niños también están recibiendo clases a través virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo han hecho para manejar eso, sabiendo que, sí, es como mencionaba, la geografía colombiana también y la parte rural cuenta con eso? ¿Cómo han logrado no aumentar la brecha? Y el otro, que tal vez de pronto es un poco temprano, pero ¿han hecho algún tipo de comparación en términos de costo? Juan mencionaba que definitivamente esta es una forma que llegó para quedarse en términos de continuar este seguimiento y este acompañamiento de manera virtual. ¿Hay algún estimado de si esto nos favorece o en términos de costo? Gracias. Bien. Bueno, para responderte la primera pregunta, es un reto enorme, ¿sí? Como tú sabes, en la región tenemos muy poca, pues un rezago importante en brecha de acceso a tecnología y a recursos virtuales. Acá el primer hallazgo que nosotros tuvimos es que la forma más sencilla para realizar el acompañamiento y que iba a tener más cobertura iba a ser por medio telefónico, es decir, tenemos una penetración mucho mayor vía vías telefónicas para realizar el acompañamiento, es decir, no todas las familias tuvieron la oportunidad de conectarse a una videollamada, a un computador, a verle la cara al psicosocial, pero sí muchas lo hicieron vía telefónica, hablando con el profesional psicosocial, así que fue muy importante realizar protocolos de acompañamiento telefónico sobre todo. También hay una penetración importante del uso de WhatsApp, donde también estuvimos trabajando mucho en información directa que se enviaba a WhatsApp en doble vía. También podían consultar con los psicosociales preguntas, poder tener una conversación vía chat. Digamos que en un comienzo iniciamos como con la idea de que esto iba a ser un poco más virtual, haciendo uso de la cámara, pero después nos dimos cuenta que teníamos que bajarnos un poco al teléfono, al chat, ¿cierto? También estuvimos activando mucho el componente de convergencia de oferta. Como te mencioné, estos profesionales psicosociales tienen la posibilidad también de hacer conexiones de gestión de oferta. Y ahí directamente también estuvimos gestionando servicios, digamos, tecnológicos para las familias. Por ejemplo, cuando los niños del hogar, como tú dices, solo tenían un computador y habían 3 niños, el profesional de acompañamiento alertaba la situación y nosotros teníamos también la capacidad de gestionar 2 iPads adicionales para ese hogar, haciendo los links también con fundaciones privadas, digamos, con el sector privado también en los territorios, para poder gestionar muy rápido las conexiones, digamos, de computador, de internet y servicios como iPad a las familias. Estuvimos gestionando muchísimo eso, sobre todo porque los niños que estaban en protección, por ejemplo, y que no estaban accediendo al colegio de forma presencial y no tenían un computador en la casa, para nosotros era un riesgo también enorme de que ese niño pudiera también estar en un retroceso de su proceso al no conectarse rápidamente al colegio. Entonces también, digamos, estuvimos metiéndole mucho la ficha a conseguir pues esta tecnología para poder, digamos, lograr, digamos, un acompañamiento psicosocial con estos hogares. En términos de costos, esa pregunta es muy buena, en el sentido de que una decisión que nosotros tomamos es que, si bien íbamos a dar servicios no presenciales, queríamos conservar la misma estructura operativa. O sea, creo yo que mi familia pudo dar un servicio de calidad con otro medio no presencial, porque conservamos en últimas también el mismo talento humano. Es decir, en un principio
estimamos que con 3.500 psicosociales íbamos a atender a 64.000 familias, ¿cierto? Cuando nos fuimos a una forma no presencial, tomamos la decisión de decir, tenemos que conservar también este mismo número, porque queremos que el tiempo que el psicosocial le destina a la familia va a ser el mismo, ¿cierto? Y tomamos una decisión que fue ya más administrativa, y es esos recursos que nos ahorramos en términos de desplazamiento de los equipos psicosociales a la casa, de todas formas, los vamos a necesitar en conectividad. Es decir, estos equipos psicosociales también necesitan mayores minutos en el teléfono, mayor acceso a internet desde su casa, y la tecnología no es barata, digamos, no es más económica en este momento. Así que un poco lo que hicimos fue un ajuste administrativo del programa en el que los costos de transporte se trasladaron a costos de conectividad, pero no reducimos el número de psicosociales, y creo yo que eso es una variable de éxito para nosotros, y es que no porque nos vayamos a una metodología no presencial vamos a decir que los psicosociales pueden tener 50 familias a cargo, ¿cierto? Porque ya no tienen que transportarse, tienen más tiempo, sino que cuidamos que esos psicosociales tengan un número muy adecuado y puedan destinar el tiempo pertinente, que es lo que más nos importa. Es así que es muy difícil darse cuenta, por ejemplo, de la diferencia entre la presencialidad y la no presencialidad, porque lo que cuidamos es que el tiempo invertido en la familia sea el mismo. Eso es lo que te puedo decir por ahora. Gracias. Aún nos quedan 7 minutos. Si alguien tiene alguna otra consulta o ustedes tienen algún comentario con el que quisieran cerrar. Sí, o Juan o Kelly, si quieren trabajar esta pregunta también, adelante. Yo solo quisiera decir que unas cosas que escuchamos durante el monitoreo y evaluación muy importante es realmente la creatividad de los PAF, porque tenemos que recordar que ellos también tienen hijos en su casa, entonces tenían que organizarse y estar apoyando a sus propios hijos mientras estaba dando las llamadas. Entonces, realmente escuchamos unas historias de unas cosas muy innovadoras de los PAF, y la dedicación que hemos visto es algo impresionante. Y también una cosa importante era la flexibilidad de los guías. Entonces, realmente la recomendación era de 3 llamadas y 2 actividades, pero hubo la flexibilidad de hacerlo, por ejemplo, en una llamada más larga. Entonces, los PAF tenían la posibilidad de hacerlo en una manera que era mejor para la familia, y eso creo que sí ayudó la participación. Yo solo quisiera resaltar también para cerrar que vale la pena seguir trabajando en estos procesos de rediseño, de adaptación. Lo que mostró la adaptación de mi familia en un contexto muy difícil de pandemia es que se puede llevar servicios sociales de manera remota, de manera no presencial, se pueden llevar con calidad. El monitoreo y evaluación que adelantamos muestra una satisfacción muy alta de las familias, muestra que los profesionales de acompañamiento familiar sienten que se está implementando bien lo que se diseñó, que las familias están recibiendo bien el servicio, y eso es muy importante. Y es posible que en ese rediseño de programas y de servicios sociales se puedan empezar a optimizar recursos públicos, y eso también es muy importante, porque en la medida en que se puedan optimizar recursos públicos, más familias podrán ser atendidas o más servicios podrán ser distribuidos a las familias. Yo creo que aquí vale la pena resaltar eso. Creo que el ICBF hizo un gran trabajo de adaptación muy innovador, y yo creo que es una de las primeras instituciones públicas en Colombia que rápidamente hace una adaptación y durante la pandemia atiende familias, viendo nosotros unas cifras que se empezaban a incrementar en la pandemia de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de violencia contra los niños y adolescentes. Luego cobraba mucha más vigencia e importancia poder llevar estos servicios a las familias, y eso fue lo que se hizo. Así que
pues fue un primer año de mi familia, yo diría que muy exitoso. Y bueno, muchas gracias de nuevo al Core Group por este espacio y a todos ustedes por participar. Muchas gracias a ustedes, presentadores, y también a las y los participantes que nos acompañaron en esta sesión profunda y rica sobre la prestación de servicios sociales integrales durante el COVID del programa Mi Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias a sus presentaciones conocimos de este modelo sistémico familiar de acompañamiento y de fortalecimiento a las familias. Muchísimas gracias nuevamente. Les invitamos a que vuelvan al sitio web de la conferencia para unirse a las sesiones del Marketplace. Muchísimas gracias. Pasen buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias.